Hola, de nuevo con vosotros otra vez y encantado. Bueno, os quiero comentar que en el vídeo anterior os decía que Reza Pahlavi, pues que se iba a levantar con un ejército y estaba en el libro de mi madre, en la página 96. Ella decía eso. Luego pues he indagado un poco más estos días y he visto pues que en la página número 130 dice, esto es una clarividencia que ya apuntó ahí bastantes años atrás, en el año, el 12 del 12 del año 2007, apuntó en su libro. Clarividencia pone. Cuando dice clarividencia, pues quiere decir que aparte que Dios le dio el mensaje, pues es que ella lo estuvo visionando al mismo tiempo. Entonces dice, Reza Pahlavi será protagonista de algún atentado. Armará una guerra él o su cuadrilla. Si él ya no existe, será un descendiente. Y esto está sucediendo en Estados Unidos, porque esta revolución que hay ahora en Irak, pues Reza Pahlavi, el hijo que vive en Estados Unidos, porque esta gente antes eran los reyes en Irak, le llamaban el Shah de Persia, y tuvieron que huir porque los echaron, el pueblo se armó una revolución también, y tuvieron que irse porque esta gente pues se ve que gastaba mucho dinero y vivían una vida de opulencia bárbara. Entonces se tuvieron que ir y están en Estados Unidos. Y hoy en día pues es el hijo un poco el que está detrás de toda esta revolución que está empezando otra vez en Irak. Y aquí pues ya en el año 2007, pues Angelita yo lo dejo apuntado en su libro, en la página que os he dicho, la página 130. Si no era Reza Pahlavi, claro, es el hijo, dice, será un descendiente suyo o algún miembro de su organización o la banda a la que pertenecía, o miembro de su banda. Dice, matarán a mucha gente en el nombre del Shah de Persia, lucharán contra los gobiernos y se harán con el poder otra vez, nuevamente estarán en el poder. Reza Pahlavi o sus seguidores. Esto es lo que dice ahí en la página número 130, como os he dicho. Luego, al mismo tiempo, pues también os decía en el anterior vídeo de que los norteamericanos, en la página número 99, el 16 de julio de 1995, Angelita decía que habría un ataque de los norteamericanos contra los iraquíes. Y bueno, pues estos acontecimientos están cada vez más cerca, porque si os fijáis, ya en la prensa se ve como todo el ejército americano, con sus portaaeronaves y grandes buques de la Armada, se están desplazando hacia el Golfo Pérsico para ver lo que hacen en Irak. O sea que todas estas cosas, pues poco a poco, pues parece que lamentablemente se van a ir cumpliendo. Así que rezaremos todos un poco, pediremos para que no mueran muchos inocentes, porque aquí Angelita dice que matarán a mucha gente y morirán muchos. Así que rezaremos muchos Padres Nuestros todos los días, todos los que podáis, pues para que los inocentes pues que mueran los menos posibles. Y seguro que habrá mucha gente creyente y que tengan fe en Dios, pues que los pobres también se merecen que recemos para que les pase lo menos posible. Aunque bueno, cuando este tipo de desgracias están predestinadas, no hay quien las pueda parar, ¿eh? O sea que esto, por más que queramos, pues la vida es así. Y cuando viene una desgracia de esas, pero bueno, dentro de esas desgracias podemos rezar y aliviar la vida de algunas personas, pues esto haremos mucho bien entre todos. También en este vídeo, ya os decía yo también en el anterior, también os lo comenté, que mi madre pues es una mujer que no tenía estudios y es una mujer que no hizo ningún tipo de cursos de nada, que yo no sé dónde sacaba esa fuerza innata y dónde sacaba esas cosas de soplar, de mover la mano así, circular, y de hacer todas estas cosas que hacía para curar a la gente. Todo eso pues es innato, eso es que Dios se ha predestinado a una persona y no hace falta que nadie le enseñe ni hacer ningún tipo de curso, porque ellos ya de por sí natural pues ya lo tienen. Os voy a comentar cómo empezó mi madre a curar a la primera persona, o sea, el primer caso
que ella le hizo soplidos y con las manos le hacía así, transmitía energía. Es la primera vez que sucedió esto. Pues nosotros éramos niños, éramos muy jóvenes, yo tendría unos 9 años, eran unos vecinos que vivían en nuestra calle. Y bueno, Angelita lo describe ahí eso en su libro. Era en el año 1974. En la página 136, pues ahí describe ella este acontecimiento de cómo ella pues ayudó a esta señora. Eran unos vecinos nuestros que vivían en la misma calle. Nosotros éramos críos y jugábamos con los hijos de una vecina. Y entonces pues la mujer la habían operado varias veces, la habían llevado al hospital, no se encontraba bien. Bueno, total que una de esas veces pues la llevaron a casa y con mi madre eran las fechas de los Reyes, iban a ser los Reyes Magos, era un día muy gris, un día todo nublado, oscuro, no había sol por ningún lado. Bueno, ese día teníamos vacaciones nosotros, que éramos críos, y con mi madre pues dijimos, venga, pues vamos a visitar a la señora que ha estado mala en el hospital. Y entonces pues bueno, nos acercamos allí y mi madre pues estaba conversando con ella, preguntándole, y la señora pues le decía que se encontraba mal, que no estaba muy bien, que le dolía todo, que la habían llevado a un hospital, después la habían llevado a otro, de muchísimas pruebas y muchos análisis y cosas que le habían hecho. Parece ser que era algo en la matriz que la mujer no tenía bien. Mi madre le dijo, bueno, pues tranquila, que ya verás cómo se te curará con el tiempo, tú tranquila, bueno, pues mi madre le daba esperanzas y la tranquilizaba para que no pensara ella todo el rato en los dolores y en todas estas cosas. Ellas eran muy amigas, mi madre con esta señora. Y entonces pues mi madre dice, mira, he tenido un sueño esta noche, he soñado con Jesucristo. Y la señora pues con mi madre tenía mucha confianza, ellas se contaban mucho los sueños. Y entonces la señora le dice, oye Angelita, pues dime cómo es Jesucristo. Y mi madre dijo, pues mira, Jesucristo es un hombre muy bello, es de color moreno, es delgado, tiene un cuerpo atlético. Y Angelita, mi madre, le respondió, mira, es muy guapo, muy bello, es alto, moreno, tiene unos ojos preciosos y una mirada dulce y un cuerpo atlético. Mi madre le empezó a contar el sueño. Dice, yo estaba en el sueño como muy cerca del cielo y de repente veo una puerta muy nueva, de color marrón, que brillaba mucho. De repente empuja la puerta y se abre solo la mitad de la parte de arriba. Y por allí aparece Jesucristo, veo su cuerpo, su cara, que estaba muy contento, me sonreía y de repente, en ese mismo momento también, acto seguido, empujo la puerta, pero por la parte de abajo, y sale Jesucristo y se acerca caminando hacia mí, se posó muy cerca de mí, al pie de mis propios pies. Me miró fijamente, muy sonriente. Mi madre sintió una paz inmensa y una felicidad muy intensa. Y entonces Jesucristo igualmente estaba él feliz, sonriente y muy contento, pero no le dijo nada, o sea, solamente la miró con esa sonrisa, con esa paz y esa alegría que transmitía, pero pues no le dijo nada más. Vale, entonces una vez que ya le cuenta este sueño a la señora, mi madre, pues la amiga de mi madre le dice, mira Angelita, yo voy a todos los curanderos que me entero, o curanderas, y a todos los que puedo, ¿no? Con tantos problemas de salud que tengo, pues voy a todos los que puedo. Y no sé si son tan creyentes como tú, o tengan tanta fe tan grande como tú la tienes en Dios. Y ahora, fijaos bien, estas palabras que vamos a decir ahora, son unas palabras clave, que es así, lo tiene Angelita en su libro puesto, si alguno lo podéis comprobar, lo podéis mirar. Dice palabras clave. Angelita, tú que eres tan creyente, le decía la señora a mi madre, tú que eres tan creyente, ¿podrías hacer algo por mí?
que me encuentro tan mal. Y entonces dice Angelita, dice, esta es la clave, me lo tienen que pedir. O sea, ella para poder ayudar a una persona no lo puede hacer por iniciativa, no lo podía hacer por iniciativa propia. Tenía que hacerlo solo cuando alguien se lo pedía. Y esa es, dice que es la palabra clave. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías hacer algo por mí? Nada más oír aquellas palabras, de un salto me puse de pie y contesté, sí, estoy preparada. Hacía mucho que le había pedido a Dios si podía hacer algo para los que están enfermos. O era más bien Dios el que me había inculcado a mí de niña esas ideas. Mientras no me diera alguna señal, yo estaría quieta, pero a raíz de ese sueño con Jesús, esa noche precisamente de estas palabras de mi amiga pidiéndomelo, comprendí que había llegado la hora. Dios tenía la fecha y la hora preparada. Observar lo que me sucedió cuando respondí, sí, estoy preparada. De un salto me puse de pie y noté como que alguien tocaba mi cuerpo y mi mente. Me entró una fuerte energía, como si entrara en el interior de mis venas, en mi sangre, en mi mente, un gran huracán con una fuerza enorme se apoderó de mí. Sentí en ese momento que tenía mucha fuerza, que podía arrancar las montañas de su sitio y arrastrarlas como si fuera una hoja de papel, sin esfuerzo ninguno. De la potencia que sentía en mi mente. Me entró con tal fortaleza esa energía que parecía como si de pronto hubiera echado una carga eléctrica dentro de mí. De pronto, como si me hubiera caído un rayo de electricidad, me sentía transformada, parecía que no era yo. Como si Dios se hubiera metido dentro de mi mente, sentí que me caía ese rayo y era como si Él guiara mi mente, mi cuerpo y me dirigiera. O sea, como si Dios se hubiera metido dentro de ella y la dirigiera Él, como si fuera a distancia, a través de Angelita. No tenía ni idea de lo que tenía que hacerle. De pronto me entró una sabiduría extraña, me pareció que yo era un médico bastante sabio. En ese momento recordaba en mi memoria que era un cirujano. Vi que tenía que realizar una operación sin pensarlo, sin perder más tiempo. Tenía que intervenir rápidamente. Entonces, mientras realizaba esa operación mental con mucha fuerza y con energía que emanaba de Dios, ocurrió una cosa extraña. Con energía sabía que yo lo estaba haciendo, pero me parecía que lo estaba haciendo Dios. Y que yo era como una espectadora. La mente la tenía un poco extraña, como si estuviera Dios dentro de mi cerebro y me fuera dirigiendo, pero eso os digo que parecía que era yo quien lo hacía y al mismo tiempo pensaba que era Dios quien lo dirigía. Toda esta operación dentro de mi mente, con mucha sabiduría y una precisión perfecta, con la mente sabía dónde tenía que cortar y coser en el mismo momento. Me había convertido en una experta cirujana. Toda una sabiduría que Dios me iba transmitiendo. Fue una experiencia tan divina y maravillosa, íntegramente mental. Daos cuenta de cómo Dios hace las cosas. Como os decía, en un principio coloqué las manos en el alto y después las bajé lentamente a punto cerca de su cuerpo. Encontré un tumor maligno con la mente. Con esa energía extraña, como os digo, corté lo malo, cosí, anudé, todo como os digo mentalmente. Cuando terminé, las manos a distancia se me movían tan rápido que eran similares al movimiento que se genera cuando pones en marcha un ventilador, ya que cuando coge velocidad no se ven las aspas. Así llevaba mis manos encima de la enfermedad a distancias, sin tocarla. Parece que el traspaso de la energía de Dios y la operación realizada con esa energía tan fuerte es fruto de Dios, que obra a través de mí. Yo era como una espectadora, parecía una enseñanza que Él estaba dirigiendo para que yo aprendiera. Era una sensación extraña que no tengo palabras de explicaros mejor, solamente lo siente el que lo sabe, la persona a la que le sucede. Es una prueba que me ha quedado grabada a mí a fuego en mi mente para siempre. Cuando mis manos despedían esa fuerza, por mi boca salía una fuerte energía de aire que le iba soplando sobre la enfermedad. De repente mis manos se pararon en seco, esa fuerte velocidad que movían se detuvo de un instante al otro,
lo mismo que el aire se soplaba por mi boca también se frenó en seco. O sea que quería decir que pues que ya la operación había terminado. O sea, miraros cómo Dios a través de Angelita estaba desarrollando de hacer una operación para sanar a aquella señora, pero Angelita era como si se encontrara a distancia. Ella sí movía las manos, ahí es donde empezaba a mover las manos y transmitir energía, y empezaba a soplar también. De repente, ¡pum!, se paró. Y en ese momento, pues ya la mente, Angelita, le decía, mira, dice, mira hacia la ventana, ¿ves el sol? Y la mujer, no, no veo nada. Claro, era un día gris, oscuro, era un día que estaba todo, pues no había sol. Era esos días de esos nublados que en Monzón hay para diciembre, enero o noviembre, estas fechas. Y mi madre dijo, pues quédate atenta mirando, porque a ella le venía todo a la mente, Angelita, quédate atenta mirando y verás cómo por ahí va a salir el sol. Y bueno, un rato la mujer, ¿qué ves el sol? No, no, no veo nada. Y luego al rato, ay, sí, sí, y ya, y de repente, pues sí, apareció el sol. ¿Lo ves? Y le dijo la mujer, sí, sí, lo he visto, ha aparecido ahora mismo ahí. Bueno, pues mi madre Angelita, al mismo tiempo que vio el sol, vio que en el sol, en el centro del sol, salía una cruz con unos rayos destellantes. O sea, le apareció la cruz, o sea, quiero eso decir que ya había terminado la operación y que había salido con éxito. Y desde aquel entonces, esa imagen, Angelita, esa imagen del sol y la cruz de Dios le quedó tan grabada que aquí viene en el libro y de ahí viene esta cruz del sol, que es lo que a ella, Angelita, se le apareció aquel día. O sea, esa fue la primera curación que Angelita tuvo. Esto está en el libro de Angelita y esta es la cruz con el sol que yo os pongo aquí en todos los vídeos. Y entonces, pues esto para ella quedó algo muy grabado y entonces, desde entonces es un símbolo de ella. Bueno, mozos, pues nada, espero que os gusten nuestros vídeos y luego después seguirá otro vídeo más con que aquí estamos. José miraba hacia el sol y le pedía, cuando estaba aquí en mi casa en el hotel, pues bueno, el hotel hay que decir que me lo dijo también una vez el Lama Druyu Tempa, que es el director espiritual de Panillo, que es un templo budista que hay a 7 kilómetros de aquí del hotel. Y este señor se acercó una vez porque cuando hice la inauguración del hotel invité a él y al cura del pueblo. Y vinieron ambos, se presentaron, pero él me dijo una cosa curiosa, me dijo que le extrañaba que aquí lo que es el edificio este del hotel, que no fuera un templo, porque es un punto energético. Lo que es la casa, el edificio del hotel, es un punto energético que dice normalmente hay construidos templos o, bueno, lo que serían ermitas y lo que serían iglesias. A ver, debajo del hotel hay una bodega del siglo XIV, más antigua que el hotel, porque el hotel es del siglo XVII, pero las bodegas del siglo XIV pues no sabemos muy bien en su historia qué es lo que pasó. De hecho, hay un manantial de agua también debajo de la bodega y posiblemente que a través de ahí se canalice la energía positiva, que es lo que hay en el hotel. Por eso mi madre pensaba que ella, desde estas habitaciones que hay en el hotel, ella se ponía a limpiar o a recoger o a hacer cosas y enseguida canalizaba, o sea, me decía, corre, trae un bolígrafo y un papel. Pues ya le daba a Dios, le daba sus mensajes y a ella lo iba apuntando todo. O sea, y muchas de las revelaciones que ella cuenta en su libro, por ejemplo, cuando las revelaciones aquellas que le dijo que nacería un niño Dios, que ahora, bueno, ya son 18 años, tendrá 18 años, pues todas esas revelaciones aquí en este hotel le venían con mucha fuerza. Parece ser que es un punto donde se canalizaba mucho y ya os digo que ya nada más que subir por ese vídeo, ya corre también el papel y íbamos apuntando todo y todas las revelaciones de sucesos que iban a acontecer, muchas cosas. Otras las tenía en su casa, pero aquí era venir y era, venga, ya empezaba a decir una cosa detrás de otra. Era algo, desde luego, muy fuerte, era algo increíble lo que le pasaba. Ella pues entraba por muchos rincones aquí del hotel y siempre mirando hacia el sol. Yo creo que os vais a ver algunas imágenes de sitios donde ella se ubicaba para mirar hacia el sol y poder pedirle al Padre, porque había mucha gente que le pedía, Angelita, pide por mí para esto, Angelita, pide por mí para lo otro. Y ella a todas horas estaba rezando y pidiendo por esas personas, que las tenía apuntadas en una lista y por todas pedía, era algo increíble. Entonces, pues bueno, yo a ella la veo, desde luego, que la veo en todos los rincones y la veo en todos los sitios
y aquí pues ya os digo que desde aquí canalizaba ella perfectamente, con que todas esas anécdotas os quería decir. También veréis unas imágenes del día del entierro. Para mí fue un día muy triste, pero bueno, ahí tuvimos que estar y por eso al mismo tiempo que yo voy hablando, pues iréis viendo algunas imágenes del día del cementerio. Le pusimos también una chica, Pili Mora, que ella le llamaba su secretaria. Ella, esta chica, pues sabía que el día que ella decía que el día que me muera tenéis que ponerme música de Pavarotti o de Plácido Domingo. Pues bueno, pues allí se lo pusimos mientras la estaban enterrando y bueno, pues ella quería que estuviéramos alegres, que no estemos tristes, porque ella decía que desde allí que ella será feliz, que no lloráramos. Digo, sí, ¿cómo no voy a llorar? Si pierdo a mi madre, pues la verdad que sí, he llorado y lo he sentido mucho todos estos meses atrás. Y ahora pues tengo que reponerme, tengo que empezar esto de los vídeos de ella y quiero que todo esto se mantenga con estos vídeos. Me gustaría hacer lo que ella decía, que era la fundación. Hay que hacerlo porque, imaginaros, ahora yo lo pago todo, pago esto de los vídeos, pago su página web, para a Filmora, para las grabaciones extras y todo esto, pues fijaros, si el día que yo fallezca, pues ya está. Por eso hay que hacer la fundación y así pues habrá un presidente, un tesorero y siempre ellos, aunque sean estas imágenes y todo lo del libro de ella, yo más adelante si puedo, pues sacaré una de las fotos más bonitas de ella que tengo, os mostraré varias, algunas simpáticas, para que las veáis. Pues haremos alguna foto, de ella como un recordatorio, una postal. A mí me gustaría, tengo una prima que me dice que vaya y hablemos con el obispo para nombrarla santa. No lo sé si nos lo autorizarán, porque claro, para nombrar a una persona santa hay que demostrar, creo que son 2 o 3 milagros, y aquí se han hecho cientos de milagros en Jerita, ha hecho muchos. Pero claro, la gente, pues a la hora de la verdad, no quiere dar su nombre, no quiere que le vean, no sé por qué, tendrán timidez, o tienen miedo, o no quiere que alguien, porque piensan que a lo mejor se les van a reír. La verdad es que Angelita, pues hizo montones de milagros. Pero claro, luego también se tiene que contrastar y comprobar que si alguien ha estado enfermo de algo, pues que los médicos certifiquen que sí, que ya se ha curado. Claro, eso es difícil. Yo sé que hay un chico en Italia, no sé si se llama Montis o algo así parecido, es un chico joven que murió y a raíz de después de muerto se han cumplido un par de milagros certificados por el médico y lo han hecho santo. Pues bueno, Angelita, no sé si hace falta que la Iglesia la nombre santa, desde luego para mí ya lo es. Y supongo que para muchos de vosotros igual. Entonces lo que sí que me gustaría pues es hacer como es hacer una postal de ella y a lo mejor poner un trocito de tela, de que guardo ropas de ella, pues poner un trocito de tela y entonces por eso pues venderlo a un precio módico, pero es para que haya fuentes de ingresos para poder mantener estos gastos que hay, no son grandes gastos, de la página web para que se mantenga todas las revelaciones que ella tenía en la página de si hay vida después de la muerte.com, pues ahí eso sí que sigue manteniendo y me gustaría que aunque los que estamos presentes fallecemos, pero que siga y mediante lo que es la asociación esta, lo que he dicho, lo de la fundación, pues así de esta manera, pues quedará eterno y se mantendrán estos vídeos, alguien que los tenga, los custodie. Bueno, lo que está en los vídeos de YouTube, eso que yo creo que será para siempre, no lo sé, porque si un día los quitan, pero bueno, quedan los que yo tengo, los originales, y así pues que se conserve el recuerdo de ella, de todo lo que nos decía, que tenemos que escuchar todos sus consejos, que son muy importantes. Ahora, la verdad que estos días estoy leyendo y viendo en la prensa de que quieren aprobar el aborto y hacerlo como hasta en la Constitución. Yo creo que eso es una locura y no a las personas que creéis en Dios, por favor, no hagáis caso a los políticos, porque el aborto es asesinar a una persona, pensar que en el momento que se fecunda ya tiene vida, ya tiene luz, pensar que eso sería ya como un asesinato, o sea, las leyes aquí en la tierra pueden decir lo que quieran, pero las leyes de Dios son otras
Y entonces todo el que haga eso se va a condenar. Y los políticos que hacen eso o lo van a firmar están condenados en el reino de los cielos. Aquí en la tierra, pues mira, esto a mí me recuerda como en la época cuando Jesucristo, ¿os acordáis vosotros que en aquella época pues Roma era la que dominaba y bueno, a la gente la crujían a base de impuestos y los dejaban pues pelados? Pues estamos igual. Si os fijáis, la vida vuelve a repetirse. Pues estamos todos igual. Y tenemos pues a los romanos aquellos, pero ahora de otra manera, pero es que además con unas leyes que van en contra de las leyes de Dios. O sea, tener cuidado, no hagáis caso a los políticos, porque ellos van a lo suyo. Cada uno que pertenezca a la tendencia que quiera, cada uno es libre, si eso Dios no se mete, eso cada uno puede pensar lo que quiera. Pero aquel que dice que sí que es la ley para las mujeres, es el derecho de abortar, no escuchéis eso, que no es verdad, porque está el derecho primero, derecho de nacer, que ese niño que está engendrado, desde el primer segundo que ya está engendrado, ya emite luz. Esto lo han descubierto los científicos. O sea, en el momento que ya eso se fecunda, ya es un ser vivo, ya sería un asesinato. Así que no escuchéis que los políticos a veces están muy locos por traer o tener votos, pero estos son leyes que van en contra de la ley de Dios, eso que lo sepáis, y os condenaríais para siempre. Así que cada uno que se lo piense bien y que lo medite bien y por favor no abortéis, porque hoy en día con los medios que hay para poder evitarlo, pues la que aborte es porque ha querido cometer un crimen. Y bueno, y si os habéis quedado embarazados accidentalmente, pues oye, que nazcan esos niños, los podéis dar en adopción, que hay mucha gente que estaría dispuesta a tener un niño, sería la ilusión de su vida, con que lo dejaríais en buenas manos, o sea que no hay que tener miedo a eso y sobre todo hay que cumplir con las leyes de Dios porque el abortar es prohibido, no se os ocurra, eso es un asesinato y Dios cuando fuerais al cielo, como la energía negativa os pesaría más, no volveríais arriba, no subiríais a la luz de Dios. Así que pensarlos bien, no os dejéis llevar por los políticos que nos quieran engañar, sino pensar que Dios está ahí y que la vida aquí es corta, nos vamos a morir pronto y cuando lleguemos arriba, pues aquí con las manos limpias. Así que, por favor, escucharme y pensar que está la ley de Dios que es por encima de todo lo demás. Dios es lo primero. Eso es lo que nos diría mi madre. Yo voy a seguir toda su enseñanza y todo lo que ella nos ha dicho. Así que os lo pido a todos, por favor, seguir las leyes de Dios. Yo, el próximo, esto quería yo hace días ya, que quería poneros este primer vídeo desde que falleció mi madre, que no he podido poner más, pero pensar que ya el año pasado, cuando empezamos con los vídeos con ella, fue a partir del 1 de noviembre. Y este año, pues aproximadamente son las mismas fechas. Hemos tenido mucho trabajo toda la temporada y claro, no tengo tiempo. Y bueno, y ahora sin mi madre, pues aún vamos más liados, aún tenemos menos tiempo y aún podemos grabar menos. Entonces, hoy por fin he podido grabar y espero ya poneroslo enseguida para que lo veáis. Y en el próximo vídeo os explicaré cuando monté el hotel todos los problemas que hubo y ella pues me daba las señales de Dios y todo, pensar que todo lo que ella me dijo, todo me salió. Salió de otra forma y tardó pues a lo mejor un poco más y vino de otra forma, pero vino. Así que yo confío y creo en ella pues al 100%. Alguna vez a lo mejor como persona también, a veces en vez de lo que le decía Dios, si seguía por su intuición, pues no sé, algún pequeño como humano, algún pequeño fallo, es posible que a lo mejor haya tenido, pero vamos, conmigo, todo lo que ella me dijo, todo se ha cumplido. Así que en el próximo capítulo os mostraré el hotel y os de los rincones donde estaba ella y de la manera que fue sucediendo, porque sucedió todo de una manera de la que yo la tenía pensado, todo diferente. Así que por eso os digo que si os dijo algo y no os ha salido, pues a veces que las cosas tardan, porque el ser humano lo queremos para una fecha y claro, para los de arriba las fechas, pues no hay fechas. Así que lo único pues tener paciencia que ya llegará, o a lo mejor llega de otra forma, pero llega. Y es lo que a mí me sucedió. Pues esto es lo que explicaré la próxima vez. Y gracias por todos de nuevamente y el espíritu de Angelita sigue con todos nosotros. Muchas gracias
y hasta el próximo día. Aquí, en estas sillas que podéis ver aquí, ella se sentaba, si era por la mañana, en esta zona de la casa es cuando da el sol, desde aquí ella rezaba a Dios, siempre mirando al sol. Esto era más bien en esta zona del jardín, aquí concretamente, sobre esta silla que veis, pues era por las mañanas, que es cuando aquí da el sol. Ahora por la tarde, veis la casa, ahora por la tarde ella se situaba aquí, que es donde da el sol por la tarde, en esta escalerita de aquí, es donde ella aquí se sentaba y meditaba al Dios Padre Sol. Desde aquí, desde esta escalera, la parte alta, ahí se sentaba por las tardes y rezaba al Padre constantemente. Y aquí en la casa, pues ella, en la casa, cuando limpiaba por las habitaciones, recibía mucha clarividencia, porque la casa pues es un punto energético y es como un canal donde ella canalizaba perfectamente y Dios le daba muchas de las informaciones. Sobre todo, pues ya os digo que por las tardes ella se sentaba aquí, en esta esquinita que hay aquí, justo aquí, donde da el sol. Aquí es el punto donde ella se sentaba a meditar. Angelita, que ha sido una madre para todos. Adiós, Angelita. Sí. Ya hace poco hice para entrar en el cementerio de Reus. Hice esto, ya fui a